Antes de comenzar, tengamos en cuenta que el presente video tiene la finalidad de resumir los temas más relevantes que fueron tratados a lo largo del curso, de una forma breve y concisa, teniendo en cuenta que los receptores del material ya cuentan con el conocimiento necesario para entender cada uno de los términos y conceptos empleados en el mismo, razón por la cual no se profundizará en cada uno de ellos, con la finalidad de hacer más rápido y dinámico el material. Una vez aclarado esto, comencemos. Si hablamos de ecología, existen varios científicos influyentes quienes han hecho aportes que han contribuido en gran medida a esta ciencia, como bien viene a ser René Antoine Fairchild, Burdon Sanderson o Alexander von Humboldt. Aunque en el año de 1869, Ernest Haeckel, naturalista de origen alemán, acuñó el término ecología y debido a ello y demás aportes es considerado como el padre de la ecología, porque fue el primer científico que propuso definir las relaciones entre los seres vivos y sus hábitats. Dentro de la ecología también se subdivide en diversas ramas, donde solo por mencionar algunas podríamos hablar de la ecología poblacional y la ecología comunitaria, mismas de las cuales hablaremos en un momento posterior del video, aunque la lista es realmente extensa. Llegados a este punto, me gustaría aclarar un concepto que nos será de mucha ayuda para continuar con el video. Ese término es especie, mismo que podríamos definir como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de reproducirse y producir descendencia fértil. Ahora sí, una vez dicho esto, tenemos que decir que las especies a lo largo del tiempo han sufrido cambios, esto debido a algo que conocemos como evolución, misma que podemos definir como el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de las poblaciones biológicas a través de generaciones, y para que ello suceda pueden influir factores como las mutaciones, la variación genética, una deriva génica o la selección natural, llegando en algunos casos a ser producida por factores como la migración de una especie a otro lugar, mismo donde factores como la temperatura, la altura o hasta el tipo de alimentación que tenga la especie en ese lugar pueda influir, aunque en la mayoría de casos los expertos suelen sugerir que esto suele suceder con más incidencia debido al azar. Ahora bien, en algunos casos estos cambios no siempre vienen a sentar bien a la especie, y estos mismos la pueden conducir a la extinción de toda su población, teniendo la evolución varias formas de suceder, tales como la evolución divergente, la evolución convergente y la coevolución. Todo lo anterior nos hace hablar de los niveles de organización de la diversidad, y basados en lo que nos dice la RAE, esta nos dice que el término biodiversidad significa variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente, por lo que podemos decir que la diversidad se divide en tres tipos, siendo la primera división de la diversidad ecológica, misma que se usa como parámetro de los ecosistemas que describe su variedad interna. La segunda división que conocemos es la diversidad taxonómica, la cual es la diversidad total de especies de una región, misma que es el resultado de la combinación de la diversidad alfa y la diversidad beta. Haciendo un pequeño paréntesis en esta parte, debemos definir a la diversidad alfa, beta y gamma. Por su parte, la diversidad alfa se define como el número de especies que habitan en un lugar específico con cierta homogeneidad, mientras que la diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades de un paisaje. Y finalmente, la diversidad gamma es aquella riqueza de especies de un conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las diversidades beta. Cerrando el paréntesis, la tercera división de la diversidad es la diversidad genética, que por su parte es el número total de características genéticas dentro de cada especie. Esta diversidad se reduce cuando hay cuellos de botella, es decir, cuando la población disminuye sustancialmente y quedan pocos individuos, pudiendo ser diferentes ambientes donde se desarrolla lo anterior y donde cabe destacar la diferencia entre población y comunidad, siendo la población por su parte el número determinado de organismos de una misma especie, que habitan en una porción delimitada del ecosistema, y por su parte la comunidad es el conjunto de todos los organismos vivientes que desarrollan sus ciclos vitales en una determinada área o territorio, siendo por supuesto el ecosistema definido como el conjunto formado por componentes biológicos o factores bióticos de la comunidad y los factores inertes o factores abióticos que influyen sobre estos seres vivos y que condicionan su modo de vida, sus adaptaciones y sus rutinas y relaciones mutuas. Lo anterior nos lleva a hablar de las cadenas tróficas, mismas que se describen como el proceso de transferencia de sustancias nutritivas
a través de las diferentes especies de una comunidad biológica. En palabras simples, es la transferencia de energía y nutrientes siguiendo la dieta de cada una de las especies que se encuentran en el hábitat en cuestión. En la pantalla se ve un ejemplo de una cadena trófica. Llegados a este punto, tenemos que resaltar que existen diferentes tipos de nutrición, concepto el cual podemos definir como el conjunto de procesos que realizan los seres vivos para obtener la materia y energía necesaria para desarrollar todas sus funciones vitales, tales como la fotosíntesis que realizan las plantas y por medio de factores como el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, la clorofila y la luz solar pueden generar azúcares como la glucosa, de donde extraen nutrientes para crecer y al mismo tiempo sanean el aire. Aunque las plantas no es el único ser vivo que realiza procesos como este, también existen procesos como la nutrición autótrofa, que se distingue porque los organismos que la realizan tienen la habilidad de fabricar su propia comida a partir de materia inorgánica proveniente de su medio, o también la nutrición heterótrofa, la cual es aquella donde los organismos que tienen este tipo de nutrición tienen que adquirir su alimento o nutrientes por medio de la ingesta de otros organismos, nutrición la cual podríamos ejemplificar con los seres humanos. Ahora bien, para que todo lo que hemos mencionado a lo largo del video pueda suceder, se necesita un bioma, para que las especies se encuentren cómodas y puedan llevar a cabo estos procesos, ya que recordemos que no todas las especies del mundo son iguales, ni están adaptadas a las mismas condiciones, por lo que hasta la fecha se tienen contabilizados 10 biomas, 8 terrestres y 2 acuáticos, los cuales son la tundra, la taiga, el bosque caducifolio, el bosque mediterráneo, la estepa, el desierto, la sabana, el bosque tropical. Y en cuanto a biomas acuáticos, existen biomas marinos y los biomas de agua dulce. Y finalmente podemos incluir, para cerrar con broche de oro, los ciclos biogeoquímicos, los que podemos definir como la conexión de movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas, siendo los más importantes el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. El ciclo del agua es un conjunto de procesos por el cual circula y se transforma el agua en la tierra. El agua cambia de su estado según el proceso en el que se encuentre, pasando de vapor a líquido y de líquido a sólido. El ciclo del nitrógeno, por su parte, es un proceso biológico y abiótico mediante el cual se puede suministrar este elemento químico a los seres vivos, a fin de que lo absorban del agua o el aire o de la tierra. Otro es el ciclo del carbono, siendo el carbono un elemento que se encuentra presente en la atmósfera, los océanos y la tierra, y su ciclo es vital para los seres vivos. Este ciclo es uno de los más importantes para que se preserve el equilibrio de la atmósfera, pues incluye procesos físicos, químicos y biológicos. El ciclo del azufre es considerado como uno de los más complejos porque durante este proceso debe pasar por diferentes estados de oxidación, cuando se combina con el oxígeno. En este ciclo, el azufre se incorpora a los vegetales para poder llegar a los consumidores primarios. En la pantalla estará apareciendo una diferenciación entre consumidores primarios y demás consumidores y productores dentro de una pirámide. Regresando con lo del azufre, puede llegar a la atmósfera como dióxido de azufre y al agua una vez que se ha formado el ácido sulfúrico, que produce la lluvia ácida. Por otro lado, el ciclo del oxígeno es un ciclo complejo, porque es un elemento que es utilizado y liberado por los seres vivos a través de diferentes procesos químicos. Es utilizado en la respiración de animales y plantas. Y finalmente, el ciclo del fósforo es un ciclo muy importante y más lento, porque este elemento circula principalmente en el suelo y las aguas. El fósforo es un elemento fundamental para el crecimiento de los ecosistemas, en especial para el acuático. Y pues bueno, con esto concluyo mi trabajo. Espero haya sido de su agrado y también espero que no se haya hecho bastante tedioso por la duración del mismo. Como se comentó al inicio, se trató de ser lo más breve posible y por ello no se indagó en cada uno de los temas en particular. De igual forma, en mi opinión muy personal me gustó el resultado y espero que a los receptores del mismo también les haya gustado. Sin más, me despido no sin antes desearles un lindo día, tarde o noche a las personas que visualizaron este material, recalcando que espero que haya sido de su agrado y sin más, les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos.